Ahí ya estoy grabando. Ok. Bueno, primero que todo, hay disculpas. La semana pasada estaba con una infección de garganta terrible. Entonces sí se me complicó darles la clase. ¿Vieron el video de la semana pasada? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta respecto a eso? Sí, me están escuchando, ¿verdad? Excelente, excelente. Ok, todo bien entonces con lo de la semana pasada. Ninguna duda, todo claro. Perfecto. Bueno, las semanas pasadas estuvimos viendo, ¿verdad? Anteriores, qué es la definición de calidad. Y en esta clase vamos a ver un poquito más de la gestión de la calidad. En la clase anterior se vieron características de la calidad, los tipos de calidad, los variables que afectan la calidad, las 9M, mano de obra, materiales, métodos. Se vieron los factores que influencian en la calidad y algunas herramientas para determinar la calidad. En la clase del día de hoy vamos a ver sobre gestión por procesos, sobre la calidad como estrategia competitiva, sobre la organización de la calidad, sobre la normalización en Costa Rica y sobre sistemas de control de calidad. Denme un momento. Ok, la gestión por procesos, como lo podemos ver en este diagrama, comienza con los macroprocesos, es el mapeo de los procesos organizacionales. Eh, con eso mapeado se hace un diagrama, se hacen los diagramas de procesos, los que ya hemos estado viendo. Después se documenta toda esa información, se hace una descripción de los procesos y después de esta parte se vienen a identificar los indicadores. Ahí se definen cuáles van a ser los estándares y cuáles son los indicadores de calidad en los procesos. Y después viene la mejora. Y recordemos que siempre hay una mejora continua. Todos los procesos están en constante mejora y siempre se pueden mejorar. Recordemos también el ciclo PHVA, que era planificar, hacer, verificar y actuar. Se puede relacionar también con este gráfico. Por ejemplo, si pensamos en un proceso de recepción de leche cruda en una planta de lácteos, entonces se hace un mapeo, ahí se decide qué se necesita en ese proceso, se hace una diagramación, se dibuja el flujo que llega al camión, se toma la muestra, que se mide la temperatura, se mide la acidez, después se descarga. Viene una documentación que ahí se escriben los procedimientos, se escriben los procedimientos estándar, se definen los indicadores, que por ejemplo el porcentaje de leche no conforme o los tiempos de descarga o la temperatura y después viene la mejora, que si se está rechazando el 10% de la leche, bueno, ¿qué se puede mejorar? ¿Será que es el transporte? ¿Será que es el método de análisis? Entonces ahí viene otra vez el ciclo.
Vamos a ver la definición de proceso, que proceso es el conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman los elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, las finanzas, las instalaciones, equipos, técnicas y los métodos. Aquí lo podemos relacionar con lo que vimos la semana anterior, con las 9M. Los recursos son todos esos. Y en la parte de control, bueno, ¿qué son esos controles? Son las especificaciones, son los límites críticos, las inspecciones, las mediciones. Siguiendo el ejemplo anterior, por ejemplo, en inocuidad, un control muy común es control de temperatura, que los procesos tienen que llegar a ciertas temperaturas. Por ejemplo, una pasteurización tiene que ser superior a los 72 grados. Y después tenemos ya la salida, que puede ser la salida del producto, que puede ser ya por ejemplo, si el proceso es para hacer un pan horneado, vamos a tener de entradas, vamos a tener harina, agua, levadura, vamos a tener equipos, que es la batidora, vamos a necesitar un método que va a ser la receta, vamos a necesitar personal para que haga el pan y la salida va a ser ya el pan horneado y listo. El proceso está conformado por entradas, que en estas entradas vienen los insumos. ¿Y qué pueden ser esos insumos? Bueno, puede ser materia prima, mano de obra, el CIF, que el CIF es costos indirectos de fabricación, maquinarias, pueden venir herramientas, pueden venir servicios, todo eso sirve de insumos, son las entradas. Después viene una parte que es de transformación y en esta parte de transformación suceden distintas operaciones que, como lo dice, ¿verdad? Transforman el producto, que transforman estas materias primas y todos los elementos. Aquí vienen operaciones, vienen inspecciones, almacenaje, transporte, gestión, y con todas estas operaciones que se le hacen a los distintos materias primas, con los distintos equipos y elementos, ya vamos a tener un producto de salida, que es la salida va a ser el producto terminado y pueden ser también bienes o pueden ser servicios. Un buen sistema de gestión de calidad va a tener procesos tan buenos que va a requerir menos inspección, porque el producto va a salir bien a la primera. Un ejemplo de un proceso, bueno, vamos a tener materia prima que para hacer una mesa, por ejemplo, necesitamos madera, necesitamos mano de obra, vamos a necesitar pegamento, clavos, materiales, serrucho, por ejemplo, equipo, y vienen actividades que va a ser cortar, clavar, se va a pegar, se va a medir y después se va a pintar. Y después, con todo esto listo, vamos a tener un producto final, que va a ser esa mesa. Podemos relacionarlo otra vez con un ejemplo del área alimenticia, como por ejemplo la pasteurización de la leche. Las entradas pueden ser la leche cruda, la energía para la pasteurizadora, el operario que va a operar la máquina. ¿Qué actividades se vienen a hacer ahí? Bueno, se recibe, se calienta, se mantiene por X cantidad de tiempo a la temperatura adecuada. Y después de salida vamos a tener ya la leche pasteurizada. Ese va a ser el producto final. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de procesos. Procesos estratégicos, que estos pueden ser a largo plazo, a dónde vamos. Estos no necesariamente tocan el producto, sino que es de la gerencia general, de la parte financiera, la parte de innovación. Se tienen procesos operativos,
que ya está en la parte de operación de la planta. Eso es lo que va a transformar las entradas en las salidas. Y si se detiene, bueno, y el proceso se va a morir, no vamos a tener salidas. Y se tienen procesos de apoyo o de soporte también, que esos procesos dan servicio a los procesos principales y estos son vitales. Por ejemplo, mantenimiento, porque va a arreglar las máquinas si algo no está funcionando, o recursos humanos, es de soporte porque va a contratar el personal que nosotros necesitamos. Y aquí mismo también en apoyo de soporte viene el departamento de calidad. El departamento de calidad es un proceso de apoyo, que su principal trabajo va a ser servir al proceso principal, que es la producción. Y con cómo lo va a servir, bueno, dándole las herramientas, las mediciones y las validaciones para que producción pueda hacer bien su trabajo y el producto, las salidas, cumplan con los requerimientos que nosotros hayamos establecido. Bueno, aquí podemos tener un ejemplo de un mapa de procesos. Los procesos estratégicos son los de mejora continua, planificación estratégica. Los procesos operativos, comerciales, de diseño, de producción o de entrega. Y los procesos de soporte, como decíamos, que recursos humanos, control de documentos, calibraciones, compras. Vamos a ver la calidad como una estrategia. Antes se veía que la calidad era un gasto, pero ya ahora sabemos que es un gasto, porque invertir en calidad puede reducir los costos. Esa es la versión moderna, porque la no calidad es cara. Si mi producto sale mal, eso tiene un costo cuantificable, que no esté saliendo bien el producto. ¿Cuánto cuesta también eh, si un lote de producción de un jugo que no se hizo bien una pasteurización, entonces no se mataron adecuadamente todos los microorganismos y hay presencia de listeria? ¿Qué hay que hacer? Bueno, después hay que hacer un recall. Hay que buscar y analizar toda la producción, en dónde está, irla a buscar para y recoger este producto del mercado, porque no cumple con los requerimientos. Y va a ser un producto que, como no se hizo bien la pasteurización y se detectó que tenía listeria, por ejemplo, se le va a causar daño al consumidor. Entonces esto va a tener un costo para reputación para la, para la empresa. Entonces por eso la calidad es fundamental. Vamos a ver la calidad como estrategia competitiva. La fuerte competitividad entre las empresas aparece debido a la liberalización de las economías, a la libre competencia, de los rápidos cambios de las tecnologías. Se puede decir que la competitividad de una empresa es la capacidad para mantener y aumentar su presencia en el mercado, obteniendo una buena cuenta de resultados. La forma de ser más competitivos consiste en identificar y satisfacer las necesidades de los clientes al menor costo posible. Es necesario suprimir los procesos y trabajos que no aportan un valor añadido y reducir los costos de la no calidad. Es una mejora continua de la calidad y la innovación. Entonces vemos que los costos de falla interna son errores que tienen un precio. Si, por ejemplo, yo hago un yogur y falló la pasteurización, y eso va a tener un costo, porque ese producto va a estar contaminado. ¿Qué ventajas nos va a ofrecer la calidad en nuestra organización? Nos va a reducir los costos, nos va a reducir las devoluciones, los recondicionamientos, los desperdicios, va a ayudar a incrementar la productividad y las utilidades,
y va a ayudar a generar clientes satisfechos. Si nosotros podemos cumplir con nuestros estándares de calidad constantemente, bueno, vamos a poderle ofrecer a los clientes un producto siempre igual, con las mismas condiciones. No va a ser la cerveza que me tomo hoy, no me va a saber más ácida que ayer o que la que me tome mañana va a tener más alcohol, sino que siempre van a tener el mismo sabor, las mismas características. Eso es calidad. Características de la ventaja competitiva. Va a estar impulsada por los deseos y las necesidades de los clientes. Va a contribuir significativamente al éxito del negocio. Hace coincidir recursos únicos, específicos para la organización, con oportunidades del entorno. Es duradera y difícil de copiar por los competidores. Va a permitir una base para mejoras adicionales. Y también da sentido y motivación para toda la organización. Y ahora vamos a ver sobre la organización de la calidad. La calidad no solamente la hace el departamento de calidad, sino que la hace el operario de producción, la mantiene los de logística, la diseña en investigación y desarrollo. Todo el mundo participa en la calidad. El departamento de calidad es la estructura del departamento de calidad debe estar adecuadamente documentada, así como las funciones de cada miembro de la organización. Es importante un verdadero enfoque hacia los procesos y una buena comunicación entre todas las unidades operativas y el entorno. Aquí es fundamental la estructura y la comunicación. Vamos a tener hasta aquí alguna duda, alguna consulta. Va quedando todo claro. Ok, bueno. Vamos a tener que los principios del departamento de calidad va a estar orientada al cliente. Vamos a tener compromiso. Se va a buscar la prevención. Siempre es mejor detectar. Siempre mejor es prevenir que detectar un fallo, porque ya cuando se detecta ya está hecho. En cambio, la prevención, yo pienso antes de tiempo, cómo puedo prevenir, qué cosas pueden pasar y tomo medidas antes de que las cosas pasen. Debo ser proactivo. Por ejemplo, prevenir es que si yo tengo un mantenimiento preventivo para una máquina que tiene cuchillas, entonces yo tengo un plan de mantenimiento preventivo que dice que las cuchillas las tengo que cambiar todos los años. Entonces ya yo le hice números y tengo que seguir este plan. ¿Por qué? Porque si yo no cambio las cuchillas todos los años, puede ser que se comiencen a desgastar y se comiencen a quebrar y puedan terminar en el producto final. Y si termina en el producto final y yo lo detecto, bueno, va a ser problemático, ¿verdad? Que vaya a llegar eso, un peligro físico hasta un cliente final. También es fundamental la trazabilidad, el aseguramiento y la mejora continua. ¿Cuáles son las labores del departamento de calidad? Bueno, va a tener la inspección, que la inspección es verificar en la línea de producción que el etiquetado esté bien, que se lleguen a las temperaturas adecuadas. La parte de laboratorio, que si se toma una muestra del producto y se le hace un análisis microbiológico,
que no hayan bacterias patógenas como la E. coli o la listeria o la Clostridium botulinum. Y en la parte de aseguramiento, la documentación, que es llevar los registros que siempre estén disponibles y que se lleven adecuadamente. La parte de metrología, que metrología es asegurar la adecuada calibración de todos los equipos con los que estamos trabajando, porque ¿qué utilidad tiene que yo esté utilizando un termómetro de si el termómetro no me está dando bien la temperatura? No sirve, ¿verdad? O que yo esté tomando un peso, pero la balanza de ahí pone 100 gramos más. Entonces la metrología es la que se encarga de la calibración de los equipos. Y también están las partes de pruebas e investigación. Vamos a tener los elementos de infraestructura de la calidad, que está la normalización, la certificación, la acreditación, los ensayos de laboratorio, los laboratorios de calibración y la inspección. Vamos a ver cada uno de estos puntos a detalle. La normalización. Bueno, la normalización es una acción que pone de acuerdo a los fabricantes, a los consumidores, a la administración y otras entidades con el fin de unificar criterios. Una vez acordado esto, se elaboran documentos técnicos que tienen el nombre de normas y en base al desarrollo industrial de un país se va a fomentar las relaciones e intercambios tecnológicos con otros países. La norma es un lenguaje común, es que se pongan de acuerdo un grupo de organismos para hacer las cosas de una misma manera. Por ejemplo, los enchufles eléctricos. Distintos países, distintas regiones tienen distintas normas de lo que tiene que ser un enchufe eléctrico. Por ejemplo, están los europeos, está el de Reino Unido, están los que se utilizan aquí en Latinoamérica, que son diferentes. En alimentos, por ejemplo, en normalización, nosotros seguimos el códex, que es el principal referencia. Por ejemplo, si yo digo que hago una mermelada, para hacer una mermelada, esta tiene que cumplir con cierta cantidad de grados Brix. Los grados Brix son eh, los sólidos solubles en el producto. Y estos sólidos solubles son azúcares. Entonces, normalmente cuando se habla de grados Brix, se habla de concentración de azúcar. Para hacer una mermelada, yo tengo que llegar a cierta concentración de azúcar. Si yo no llego a esa concentración de azúcar, no es una mermelada. Puede ser una jalea, puede ser un jugo, puede ser un concentrado, otra cosa. Y esto es por una normalización, que se llegaron y se pusieron de acuerdo. Vamos a tener la normalización en Costa Rica. Vamos a tener Inteco y a la ISO. Bueno, la ISO es la Organización Internacional de Estandarización. Ellos crean normas mundiales como la 9001, que es de calidad, la 22000, que es de inocuidad, la 14001, que si no me equivoco es ambiental. Inteco es el representante. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, es que tuve como un bajonazo de corriente. Ok.
Entonces, si es que se vino el aguacero por acá, esperemos que no se me vaya a ir la corriente. Entonces les decía, Quinteco es el ente representante de ISO en Costa Rica. Este es el ente nacional de la normalización y ellos son los que adoptan las normas ISO y las convierten en las normas nacionales. Por ejemplo, está la ISO 9001, pero nosotros utilizamos la INTE ISO 9001. Por ejemplo, en el laboratorio que yo trabajo, trabajamos con la norma 17020 y se había estado trabajando con la versión 2012 y este año ya salió la versión 2026, pero aún Inteco no tiene la norma adaptada. Entonces hay que esperar unos meses para que Inteco tenga ya la norma oficial de la 17020 2026 para Costa Rica. Se tiene también la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, que propicia la mejora de la calidad de los servicios y los productos y con ello se busca incrementar la competitividad. Eh, Se tiene el HACCP, que no es una organización, sino que es un sistema específico para la inocuidad alimentaria, que se basa en el análisis de peligros y puntos críticos de control. Y el HACCP es como la base de todas las normas de inocuidad modernas. Es el punto en que la falla del procedimiento, operación estándar podría causar daños a los clientes, al negocio e incluso la pérdida del negocio en sí mismo. Hasta acá todo les va quedando claro, ninguna duda. Ok. Vamos a tener certificación, que es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como independiente de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta que se dispone de la confianza adecuada en un producto, proceso o servicio debidamente identificado, es conforme a una norma u otro documento normativo específico. Y se pueden tener certificados de sistemas de gestión de calidad, de sistemas ambientales, de productos, de servicios o algunas específicas para los diferentes sectores. Por ejemplo, se tienen certificaciones orgánicas, certificaciones de un producto que no tenga gluten, o que el producto sea kosher, o que sea halal. Un producto kosher es una certificación para los judíos de que su producto no tiene eh, ningún elemento de carne de cerdo y también pasa un rabino a hacer unas inspecciones y todo. Y el halal es para una certificación como para los musulmanes también. Y en la industria de alimentos también están las certificaciones, las más famosas, como la FSC 22000, que es sumamente común y sumamente utilizada en el país, en especial para empresas que exportan sus productos, porque para el mercado europeo o el mercado estadounidense, tener una certificación FSC 22000 es lo básico prácticamente. O también se tiene la BRC o la SQF también. Va a depender del mercado. La certificación en Costa Rica, les decía que tenemos a INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Este Instituto de Normas Técnicas es una asociación privada sin ánimo de lucro que fue creada en 1987 con alcance internacional para brindar soluciones a los diversos sectores y promover el desarrollo sostenible de las sociedades en las que opera. En el año 1995 fue reconocida por un decreto ejecutivo como el ente nacional de la normalización.
Entonces ese es su rol oficial en el país. Vamos a tener las acreditaciones, que son las entidades de acreditación. Tienen como función verificar que si el organismo certificador cumple con las normas específicas. Son los encargados de comprobar mediante evaluaciones independientes e imparciales la competencia de los evaluadores de conformidad con el objetivo de ofrecer confianza. Ok, entonces tenemos la certificación y tenemos acreditación. Podemos tener diferentes entes que den certificaciones, pero estos entes que dan certificaciones tienen que estar acreditados. ¿Cómo es eso? Bueno, una acreditación es las acreditaciones las da el ECA, que es el ente costarricense de acreditación. Y este lo que busca hacer es que el ente certificador de verdad tenga competencia técnica para hacer esas certificaciones. El ECA, que es el ente costarricense de acreditación, es una entidad pública de carácter no estatal con personería jurídica y patrimonio propios. El ECA es la organización responsable de otorgar y emitir las acreditaciones en el país, contribuyendo a mejorar la calidad y la productividad de las empresas e instituciones en sus productos, bienes y servicios, permitiendo así cumplir con los objetivos legítimos del Estado. Bueno, a diferencia de los certificadores, donde hay muchos compitiendo, pueden haber diferentes certificadores, el ente de acreditación es único. Esta es la máxima autoridad. Por ejemplo, si yo estoy exportando un jugo de naranja y mi cliente en Europa me dice que yo haga un análisis de pesticidas en mi jugo de naranja y yo llego, entonces busco un laboratorio que me haga un análisis de pesticidas, pero este laboratorio tiene que estar acreditado, porque si no está acreditado, eh, este resultado no va a tener validez, no va a ser tan confiable. Entonces el ECA es el garante que le da validez internacional a los reportes de los laboratorios y a los certificados de los auditores. Vamos a ver la diferencia entre acreditar, certificar y normalizar. La normalización, también es denominada estandarización, es un proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas que se aplican a distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin de ordenarlos o mejorarlas. La certificación evalúa solo los procesos y la gestión de la organización, y la acreditación realiza pruebas de capacidad técnica a fin de comprobar que la empresa es capaz de realizar lo que se dispone a hacer. Por ejemplo, eh, en normalización, si se cambia, si el Ministerio de Salud hace algún cambio en algún reglamento, entonces ahí eso viene siendo normalización. La certificación es que yo me quiera eh, certificar, por ejemplo, con la FCC 22000, entonces yo busco cumplir con esa certificación. Y la acreditación es con el ECA. La acreditación es a la persona que hace, al inspector o al ente inspector que hace esa certificación, es el que tiene que tener esa acreditación. El ECA es el que verifica que ese inspector vaya a ser competente, que sepa lo que está revisando, que no vaya a ser corruptible y que sepa usar todos los instrumentos. Es como la auditoría al auditor. ¿Les quedó claro esta parte? Sí. La diferencia entre acreditar, certificar y normalizar. Ok, excelente. Vamos a tener laboratorios de ensayo.
Para la certificación se necesita un laboratorio de ensayo con el cual comprobar si las propiedades de un producto, proceso o servicio son de la calidad requerida. Estos pueden ser entidades públicas o privadas que ofrecen resultados imparciales, independientes y objetivos. Un laboratorio de ensayo va a requerir formación, va a requerir materiales, va a requerir equipos, y también vamos a tener laboratorios de calibración para determinar que los instrumentos de medida usados sean fiables, seguros y reproducibles. Se recurre a la calibración, esto es la metrología, que consiste en comparar los valores obtenidos de cierta magnitud por instrumento de un instrumento de medición con los valores obtenidos con un patrón de referencia. Y aquí hay que hacer la diferenciación entre calibración versus verificación. La calibración es un proceso formal que normalmente lo hace un laboratorio externo que esté acreditado, que compara el equipo contra un patrón de alta precisión y emite un certificado de calibración. Y en cambio la verificación es un chequeo que puede ser diario, semanal, como se defina, que se hace en planta. Por ejemplo, si yo tengo un termómetro, yo una vez a la semana pongo el termómetro en un baño de hielo. ¿Para qué? Bueno, porque si yo lo pongo en un baño de hielo, yo sé que esa temperatura tiene que ser de 0 grados. Entonces, tengo que medir 0 grados. Eso es una verificación, nada más. No estoy calibrando, no estoy modificando el resultado, nada más estoy verificando que el equipo esté funcionando bien. Por ejemplo, en el laboratorio de calidad agrícola en el que yo trabajo, se hacen verificaciones semanales de los medidores de humedad. Entonces se sacan patrones, muestras patrones de arroz y frijoles, que se les mide la humedad con un método en específico, que es un método en el horno, y se saca un patrón y entonces ya tenemos bien definido qué es la humedad específica de este patrón. Entonces, de ese mismo patrón que ya tenemos la humedad bien definida, vamos a hacer una verificación con los determinadores de humedad. Y cada semana se verifica que esté dando el resultado que tiene que dar. Y si en algún momento se sale de los rangos definidos, bueno, hay que hacer una calibración de nuevo del equipo. Profe, Sí, adelante. y una pregunta, ¿podría explicar cómo se hacen los baños de hielo para calibrar los termómetros? No es calibrar, es verificar. Es, por darles un ejemplo, es que usted tenga, y el hielo siempre va a estar a 0 grados, que es la temperatura de congelación. Entonces, si yo pongo eh, en un tarro bastante hielo y le echo un poco de agua, bueno, eso, la temperatura que tiene que estar ahí es de 0 grados. No debe estar ni más alta ni más baja. Entonces, yo ahí compruebo, verifico que esa temperatura sea cero. Eso es esa verificación, no es calibración. La calibración la hacen laboratorios certificados. Gracias, gracias. Con gusto. Tenemos que la calibración y la metrología se utilizan patrones nacionales de las unidades de medida del Sistema Internacional de Unidades que se encuentran a cargo de la COMET, que la COMET es el Laboratorio Costarricense de Metrología, y la COMET tiene como objetivo garantizar la trazabilidad de las mediciones que se ejecutan en el país hasta la realización de ellas, acorde con lo establecido por el Sistema Internacional de Unidades. Busca difundir y fundamentar la metrología nacional, custodiar los patrones nacionales y fungir como laboratorio nacional de referencia metrológica. Entonces la Cometa es literalmente el guardián de las medidas en Costa Rica. Ellos tienen distintos patrones. Estos patrones llevan una trazabilidad, o sea, que se comparan hasta los patrones que se tienen
en Europa, el sistema internacional. Por ejemplo, se tiene una masa de 1 kilo, que es una masa de 1 kilo perfecta, o de una masa de 50 gramos que, que tiene toda una trazabilidad y se garantiza que eso tiene exactamente esa, esa medición, esa propiedad. Entonces, cuando ustedes buscan hacer, se contrata una empresa para que calibre los equipos, ellos tienen que tener todo esto debidamente acreditado. Y esto que les decía es la trazabilidad metrológica, que es el concepto de que la trazabilidad es la cadena ininterrumpida de comparaciones que une desde mi termómetro que está en la planta de producción con el patrón del laboratorio privado, con el patrón que tiene la Comet, que a su vez está con el patrón del sistema internacional de medidas, que puede ser que está en Alemania o Estados Unidos. Entonces, eso va a hacer que 1 kilo medido en Costa Rica va a ser igual a 1 kilo exacto en China, Japón, Estados Unidos, en todo lado. ¿Por qué? Porque viene toda esta trazabilidad metrológica. Vamos a tener entidades de inspección. Las entidades de inspección deben estar debidamente acreditadas y realizar inspecciones de carácter obligatorio y legal en sectores como el agroalimentario, embarcaciones de riqueo, industrial, medio ambiente y sanitario. Se pueden ser de seguridad como estudios, ensayos, revisiones de productos, equipos, instalaciones periódicas o extraordinarias, o también de auditorías. Auditorías de los sistemas de gestión de calidad relacionadas con productos, equipos o instalaciones. Vamos a tener que las entidades de inspección en Costa Rica van a ser INTECO, que la normalización establece requisitos de aplicación voluntaria a quienes cumplen y quienes las cumplen tienen ventajas competitivas en el mercado. Los reglamentos técnicos son documentos de aplicación obligatoria definidos por el Estado para regular el comercio de algunos productos en el mercado. La metrología es la ciencia que asegura la exactitud y la comparabilidad comercial de las mediciones. Y la acreditación es cuando se evalúa la competencia técnica de un laboratorio o un organismo de inspección y un organismo de certificación. Vamos a tener los sistemas de gestión de calidad. ¿Y cuáles son las funciones comunes de un sistema de gestión de calidad? Bueno, en el sistema de gestión de calidad vamos a tener protocolos, vamos a tener documentos, vamos a tener instrucciones de cómo son los procesos, vamos a tener información sobre los riesgos, sobre los incidentes. En el sistema de gestión de la calidad se van a hacer auditorías, se hacen inspecciones, se hacen pruebas. Y aquí es donde se va a comprobar que se siguen los protocolos y que los riesgos que se tienen de verdad estén controlados. Y dentro del sistema de gestión de calidad se tienen los certificados, que los certificados ya son externos. Es como el premio de que se está haciendo las cosas bien, es ese certificado, de que se pasaron adecuadamente las auditorías. Se utilizan las auditorías para verificar si las personas siguen los protocolos y si se encuentra algún incidente, se registra y se utiliza para mejorar el proceso y se reevalúa después los riesgos. Vamos a tener que el sistema de gestión de calidad es el conjunto formado por la estructura organizativa de la empresa, los procedimientos, los procesos, los recursos necesarios para asegurarse de que todos los productos y servicios suministrados a los clientes van a satisfacer sus necesidades. Vamos a participar, ahí participa la estructura organizativa, que
es saber quién es el jefe, por qué calidad es independiente de producción. Se van a tener los procedimientos, que son los documentos que describen cómo se hacen las cosas, el proceso, que es el flujo de trabajo. Se tienen los recursos, que son los equipos, la planta, las personas, las máquinas. Entonces, un sistema de gestión de calidad no es un manual, sino que es una forma de trabajar. Es el acuerdo de toda la empresa para hacer las cosas de una forma ordenada, consistente y predecible, para que el cliente reciba constantemente lo que espera. Una empresa con un buen sistema de gestión de calidad depende de ese sistema. Cualquier operador entrenado va a poder seguir el procedimiento y va a lograr el mismo resultado. Entonces, el sistema de gestión de calidad va a buscar la consistencia, que se sigan los procedimientos. Bueno, ¿y qué beneficio nos va a dar seguir esto? Vamos a tener más acceso a negocios, más competitividad, vamos a mejorar la satisfacción del cliente, se va a identificar el personal, se va a reducir los gastos, se mejora la relación con los proveedores, se reducen los desperdicios, se ayuda a la mejora continua y hasta se mejora la imagen de la empresa. ¿Cómo se logra un sistema de gestión de la calidad? Bueno, hay que definir todos estos detalles. Hay que hacer planificación de cuándo se hacen las cosas. Hay que definir los métodos, cómo se hace. Se definen los responsables, quiénes son los responsables, qué recursos son los que se tienen y cuáles son los modelos o cuáles son las normas a seguir. La responsabilidad de la calidad, los responsables de calidad deben ser todos y cada una de las direcciones, los responsables de los departamentos de la empresa, incluso cada uno de los trabajadores en su actividad respectiva. No es necesario un control que existe como parte intrínseca de cada una de las actividades. Por eso el Departamento de Gestión de la Calidad debe actuar principalmente como coordinador, con algunas atribuciones ejecutivas para establecer, coordinar y controlar la calidad. El Departamento de Calidad o el coordinador de calidad debe ser un grupo, departamento, persona, y eso va a depender de la empresa. Hay que definir quiénes son los responsables en cada punto de la calidad. O sea, siempre la calidad es responsabilidad de todos, son todos en la empresa, pero hay ciertos puntos, ciertos procesos, ¿verdad? Que sí hay encargados. Y aquí tenemos este diagrama que podemos ver que partimos de los requisitos que necesitamos para la realización del producto o servicio. Este producto se hace, se mide, se mejora, va la responsabilidad de la dirección, se gestionan los recursos y sigue el ciclo. Y después de aquí sale el producto y se tiene la satisfacción del cliente. El cliente nos da los requisitos, se va a hacer una realización, producción toma sus requisitos, hace el producto y se entrega la galleta, el yogur, el jugo o lo que vayamos a producir. Y después el cliente va a tener una satisfacción a partir de ese producto. Y ahí se hacen análisis de mejora, se mide esa satisfacción o las quejas y ahí evaluamos nuestro proceso y lo analizamos y ver cómo se puede mejorar. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
¿Todo claro? Ok, bueno. Y hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy, si no tienen ninguna duda. Y nos vemos la próxima semana. Luis Diego, Sí, ¿podría conversar un segundo con usted ahorita fuera de línea para poder hacer una consulta? perfecto. Nadie más tiene ninguna duda, ninguna consulta. Si no, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy. Voy a dejar de grabar la clase ya.